Muy buenos días a todos los presentes. Continuamos con el viaje de lo que es la lógica. Eh, no sé si tuvieron algunas dificultades en torno a lo que vimos ayer, que bueno, no fue enteramente lo de la lógica, sino también vimos un poco cómo es que nace la filosofía y por ahí les dejé también abierta la invitación a pensar si habrían equivalentes, ¿no? Me refiero a otros sistemas de pensamiento similares que se han desarrollado en otros puntos del mundo y de la historia. Ese también es un tema buenísimo y posteriormente dimos el salto hacia lo que es la lógica, que ya vimos que es muy interesante, que tiene su chiste, sí, definitivamente, pero que es también sumamente enriquecedora y útil, sobre todo en el estado en el que ahorita están muchos de ustedes, en el sentido de que pues van a enfrentarse a un examen de admisión que parte de su dificultad radica en eso, en que es capcioso. Y bueno, ahí la lógica puede ayudarlos. De hecho, parte de los ejercicios que vamos a hacer en clase tienen que ver con hacer un análisis que nos lleve a detectar esas trampas que pudieran haber en el examen, aplicar esa parte del razonamiento a las preguntas. Así es que bueno, imagínense, esta sesión incluso les podrá servir a gente que no tiene la obligación o incluso el interés de aventurarse a ver esta parte de la filosofía. ¿Sale? Entonces, ¿queda claro respecto a lo que es correcto y verdadero? Bueno, para atender un poco a Esme, que es la primera sesión que está aquí, en lógica, cuando hablamos de lo verdadero, estamos haciendo referencia a que la idea que se nos está planteando sea veraz, es decir, que tenga un grado de objetividad y que esté sujeta a lo que realmente pasa, más allá de cuestiones un tanto sentimentales o de prejuicios. Y cuando hacemos referencia a lo correcto, hacemos hincapié a esta parte de que las ideas tengan una estructura de tal manera que se entiendan a la primera, ¿vale? Que no caigan ambigüedades, confusiones, y bueno, si somos un poquito buzos en esta parte de lógica que vimos, pues conecta mucho con lo que ven en español, particularmente con propiedades textuales, y también con lo que es redacción. Así es que si ustedes van conectando esos contenidos, va a favorecer mucho su aprendizaje y por supuesto que su aplicación en lo que es el examen, que por cierto, bueno, ya están a 29 días de saber su sede, de saber en qué fecha les corresponde aplicarlo, entonces es momento de ir yendo un poco más allá, un estudio un poco más rico para que el examen no sea problemático, ¿vale? Entonces, bueno, es ahí a manera de conectarnos, de introducir con lo que estábamos viendo ayer. No sé si hay alguna duda al respecto, más allá de que el amor sea para siempre, ¿no? Que eso fue lo que andábamos discutiendo ayer. ¿No? ¿Todo claro? Bien, pues como se habrán dado cuenta, nuestra manera de entender y explicar el mundo implica un ejercicio de reflexión, en donde pues se ocupa una cualidad que dicen que todos tenemos, aunque a veces no parece, se llama la razón, que es el medio por el cual nosotros intentamos acercarnos de manera objetiva, crítica, como les llegan a llamar, de lo que es la realidad, y generamos estructuras de pensamiento. Aquí nos vamos a ir desde lo básico hasta lo complejo. Entonces, el primer nivel básico de razonamiento es la idea, que básicamente es una representación del objeto que se va a diferenciar
de lo que supuestamente es la imagen. Digamos que la diferencia entre la idea y la imagen es que la imagen es una cuestión ahí un tanto difusa que no necesariamente tiene una explicación, o es decir, un respaldo conceptual. En cambio, la idea sí. ¿Sale? Un equivalente también a lo que conoceríamos como término. Y básicamente es el proceso en el que realizamos la primera operación mental en el que nosotros definimos algo. Es decir, le comenzamos a dar cualidades. Estamos en un punto de carácter descriptivo. ¿Sale? Digamos, la primera línea del razonamiento, la primera parte, lo más básico. Por ejemplo, la idea de león. La idea de león, pues bueno, nos evoca a un felino que es grande y que se alimenta de carne. Esa es una idea, digamos, más o menos precisa. Si se dan cuenta, es algo muy, muy básico. No implica más cosas, no implica una justificación y que se valide. Simplemente cómo concebimos mínimamente lo que nosotros observamos en nuestra realidad y le damos un nombre. Insisto, tiene más que nada una cuestión de carácter descriptivo. Y si nosotros lo vinculamos a otras cuestiones como el conocimiento y específicamente el aprendizaje, digamos que sería eh, esta apreciación de por encimita de lo que nosotros observamos. Tengo una idea de lo que es, aunque no tengo una capacidad de darle una explicación o una argumentación un poco más compleja. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí respecto a lo que implica la idea? Lo que es, engloba y en qué nivel de razonamiento se encuentra. Aquí voy a jugar un poquito con algunas cuestiones de aprendizaje y de epistemología, porque van un poco de la mano. ¿Sale? Acuérdense la visión totalizadora de la filosofía. ¿Dudas respecto a lo que es una idea? ¿Idea o término? Ok, gracias. Isa, Pavel, gracias. Los demás, ¿cómo vamos? Adrián, bienvenido. Deyanira, Clau, que me gustaría ver cuántas pedagogas tengo aquí. Yo nada más subí. Muy bien. Pasemos entonces al siguiente nivel, que es un poquito más complejo, y es el juicio. ¿Sale? En donde aquí ya implica una postura, es decir, es un pensamiento en donde se afirma o se niega algo de algo. Según el buen Aristóteles, que fue uno de los primeros que se metieron de lleno a la parte de la lógica, el juicio va a ser una estructura de razonamiento que implica más de una idea, ¿sale? Y que a pesar de ello se mantiene una relación o una unidad. Ahora, cuando hablamos de lo que es la cópula, estamos haciendo referencia al vínculo o el enlace que existe entre esas dos ideas, entre estas dos que forman el juicio. ¿No? Por ejemplo, el león es un felino que come carne y que vive en la sabana. O sea, seguimos estando en la parte descriptiva, en lo que ya estamos definiendo lo que es un león, pero aquí vamos dándole una serie de cualidades mucho más amplias. Es decir, la idea está siendo todavía descriptiva, pero está englobando más elementos. Y si ustedes recuerdan lo que acabo de mencionar acerca del león, le estamos dando una definición más clara. Y eso hace que el león sea eso y no, por ejemplo, un tiburón, un árbol o cualquier otra cosa. ¿Va? Todas esas ideas que se vinculan describiendo al objeto lo van a definir. Algunas de esas ideas
pudiera ser que lo asemejen a otros objetos, pero no dejan de marcar una diferencia. ¿Sale? Y bueno, ya en cuestiones un poco más complejas de la lógica, aquí es en donde entraría la parte de la simbolización y de la inferencia, en donde a través de una serie de reglas, esos juicios se van a ir validando, ¿no? Que bueno, no nos vamos a complicar ahorita la vida en ese sentido. Vamos a dejarlo todavía en un plano más light, ¿vale? Porque estamos, digamos, sombreando lo que es la parte del conocimiento. Imagínense, se me van a espantar un poquito. O bueno, dudas respecto con lo que son los juicios. ¿No? Y bueno, si eso lo vinculamos al conocimiento y al aprendizaje, pues entonces eso englobaría que nosotros conociéramos al objeto y le diéramos más cualidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aprender el concepto de león, pues ya estamos viendo que tiene más atributos que lo definen. El hecho de comer carne, de vivir en la sabana, que es de color vermellón, es decir, medio naranjado, que algunos tienen tintes por ahí negros o cafés, que vive en África, por ejemplo. Ya es una idea un poquito más compleja y esto implica que nosotros conocemos un poco más. ¿Sale? Ahora, en cuanto a los juicios, pues tiene diferentes características, ¿no? Hay juicios que se categorizan por cantidad, es decir, que pueden ser juicios universales, juicios particulares, juicios singulares. Por ejemplo, un juicio universal es que todos los hombres y mujeres en algún momento vamos a morir. Un juicio particular sería Fabián es hombre y es historiador, ¿no? Es decir, vamos yendo de lo general y a medida que vamos concediendo más cualidades a esos objetos, lo vamos particularizando. ¿Sale? Que eso se va a conectar con esta parte de los razonamientos. Y singulares es cuando te da ese toque que te hace ser único y diferente, ¿no? En cuanto a la calidad, podemos tener juicios que son afirmativos y negativos, ¿no? Fabián es historiador, en tanto que no es o no se dedica otra, a otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, matemáticas. Ahora, en cuanto a la relación, podemos encontrar juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Y bueno, los juicios también ya empiezan a entrarle un poco a la modalidad. Pueden ser problemáticos, asertóricos y apodíticos. ¿Vale? Esto lo tengo como referencia, aunque no vamos a profundizar un poco en ello. Lo que más me interesa en este punto es el argumento y el razonamiento. Que ahí es lo que nos va a ayudar incluso en el plano práctico a la parte del examen. Y en tenor a lo que es la parte de filosofía, tanto en la UNAM como en el examen de la UAM, de lo que más resalta esa parte es en ejercicios de razonamiento. Es decir, identificar si el argumento que se te presenta es deductivo, inductivo, comparativo, visualizar qué conclusión se llegaría. Bueno, eso lo vamos a ir a ver en unos momentos, ¿sale? Por eso me voy a quedar un poco con esto. Pero bueno, dudas respecto a lo que es la idea, juicio, las maneras en cómo se categorizan los juicios. Ay, ¿no? ¿Todo claro? No, todo bien. Gracias. Ahora, pues bueno, nos vamos a los argumentos o razonamientos, que ya es
Es una estructura de pensamiento mucho más compleja, de hecho es la más compleja, y que se va a emplear para demostrar o probar que lo que se dice se afirma es cierto o no, y que además vamos a ocupar para convencer de algo que aseveramos o negamos. Es decir, aquí el argumento ya implica una fundamentación. Ya no solamente es este carácter descriptivo o esta cuestión de relacionar ideas. Implica una justificación. ¿Sale? Ahora, en lógica, cuando hablamos de un argumento, estamos haciendo referencia a que esas premisas van a irse sucediendo, es decir, tienen una relación y van a cerrar con una conclusión. En este caso, la conclusión sería una consecuencia lógica de las premisas y cuando esta aparece es lo que va a demostrar si será sólido y válido y por consiguiente convincente o persuasivo. Cabe señalar que no todos los argumentos, aunque tengan esta estructura de irse secuenciando, van a decir la verdad de las cosas o van a tener una estructura clara. Hay argumentos que van a ser ocupados para persuadir, para convencer, pero que no necesariamente van a ser verdaderos. En este caso, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de las falacias, que es un tema, por cierto, bastante interesante y muy divertido. Creo que después de algunos contenidos un tanto desafiantes que tiene la lógica, las falacias llegan a ser bastante amenas. Y bueno, ahí nos damos cuenta que como habitualmente nos comunicamos, y entendemos, interpretamos el mundo, no siempre sigue esta línea lógica, a veces parte más de una cuestión eh, falaz, aunque esto se dé incluso de forma inconsciente, porque no siempre decimos argumentos erróneos de una manera consciente. Y bueno, eso tiene que ver también con los vicios del lenguaje que llegamos a adquirir con el paso del tiempo y que también son propios de nuestra cotidianidad, ¿no? Pero es un tema muy bonito. Esto solamente para eh, reforzar que no todo argumento va a ser correcto y verdadero, aunque se esquematice como si fuera inductivo o deductivo o analógico. ¿Sale? Y es ahí en donde también entra la lógica, porque nos lleva a averiguar si lo que realmente se nos está diciendo es la neta del planeta. ¿Vale? ¿Dudas respecto con el argumento? No, ¿No? claro. Que bueno, cuando ustedes estén ya en la fase terminal de sus respectivas licenciaturas, en la mayoría de los casos van a hacer un ejercicio que demuestre que pues saben todo lo que la disciplina les ofreció, que tienen un buen dominio de ella, y esa evidencia pues es una tesis. Y la tesis no es otra cosa que un argumento, pero monumental, ¿sale? En el cual se pretende estudiar un tema que sea de su interés. Así que una tesis puede tener un formato, como lo vamos a ver más adelante, deductivo, es decir, que va a partir de un problema general y paulatinamente se va a ir achicando hacia cuestiones particulares, o, por ejemplo, pueden ser estudios de caso que tienen un formato un tanto inductivo en el sentido de que se toma una muestra de una problemática más grande para explicar. Es decir, se va de lo particular a lo general. Que bueno, no es tampoco tan radical esa cuestión porque a medida que uno argumenta, investiga, va a ir hilando otras formas de razonar. En algunos casos puede que sea necesario una evaluación comparativa, en otros a lo mejor para darle mayor consistencia al trabajo involucren una cuestión que es inductiva y se va a poner muy divertido, se pone muy divertido. Sí, hay momentos en que uno lo deja en canas verdes, pero pues vale muchísimo la pena. Y en el caso de humanidades y de ciencias sociales, espero aquí no sonar un tanto cuadrado, pues es
la manera más adecuada de probar de qué tanto aprendimos de la licenciatura y qué tanto podemos aplicar esos conocimientos. Si bien hay otras maneras de cerrar ciclos, algunas de ellas un poco más rápidas, me parece que ninguna tiene esta capacidad de ponerte a prueba. ¿Vale? Pero bueno, eso ya es una cuestión de a largo plazo, en su momento lo van a enfrentar y bueno, se acordarán de mí cuando llegue esa época, ¿vale? Pero es básicamente eso, un encadenamiento de argumentos que van probando la investigación que ustedes hicieron. Ahora, en cuanto a las clases de argumentos lógicos, pues tenemos un montón. Nos vamos a centrar en los más importantes y que de manera un tanto abierta vienen en el examen. ¿Sale? Por ejemplo, tenemos los argumentos deductivos, que van a ser aquellos razonamientos cuya estructura parte de una idea general y cada premisa va a ir particularizando hasta llegar a la conclusión, que va a ser específica. ¿Sale? Dicha conclusión se va a derivar directamente de las premisas anteriores. Por consiguiente, los argumentos deductivos van a ser verdaderos si la premisa general y la conclusión lo van a hacer. Es decir, yo no puedo tener un argumento deductivo en donde la primera premisa, que es la general, esté verdadero y la conclusión sea negativa. No se puede hacer eso. Es ilógico. Por ejemplo, yo no puedo llegar a... Los hombres son iguales. Los hombres son iguales ante la ley. Fabián es hombre. Por lo tanto, Fabián no es igual ante la ley. Ahí ya no cuadra. Si la primera premisa me está afirmando algo, la conclusión obligadamente tiene que ser afirmación. Y eso es muy importante porque les puede ayudar incluso a descartar posibilidades en el examen. ¿Sale? Y bueno, ejemplos un poquito más claros de lo que es un razonamiento deductivo son los clásicos, ¿no? Todos los caninos son mamíferos, como aparece en este ejemplo. Todos los perros son caninos, por lo tanto, todos los perros son mamíferos. Aquí hay que ponerse muy buzos con la lectura porque pueden llegar a jugar con el lenguaje. Sin embargo, si ustedes analizan este ejemplo, está cumpliendo con la regla de ir a lo general o particular. Aunque todas las premisas y la conclusión contempla la palabra todos, si analizamos lo que viene después, va a ir particularizando. Por ejemplo, aquí la primera se está diciendo que los caninos forman parte de un grupo muy grande, que en este caso son los mamíferos. La siguiente premisa está afirmando que los perros son caninos, lo cual es cierto. Y en consecuencia, por lógica, si los perros son caninos y los caninos son mamíferos, entonces los perros tienen que ser mamíferos. Nótese que a través de estos conceptos se está cumpliendo esta idea que va de lo general a lo particular. ¿Sale? Está muy fácil de identificar el argumento deductivo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Muy bien. Vámonos con los inductivos, que es lo opuesto. Vamos a ver que un argumento inductivo tiene por regla general ir a la inversa. A través de una serie de casos, dar una conclusión general, aunque esta es tentativa, en tanto que por lógica no podemos conocer todas las situaciones. Ya es muy probable que haya una variación, pero eso es algo que no podemos acceder. Por eso, y ojo aquí porque en el examen llegan a jugar mucho con esto, la conclusión de un argumento inductivo, si bien es general, siempre es tentativa. Porque no podemos aseverar eso. Por ejemplo, Kevin es adolescente y dejó crecer a los 18 años. Luis es adolescente y dejó crecer a los 18. María es adolescente y dejó de crecer a los 18.
Y así nos podemos ir con un montón de ejemplos. Por lo tanto, todos los adolescentes, bueno, por lo tanto, probablemente, este probable es lo que hace que este argumento inductivo sea la neta del planeta, todos los adolescentes dejan de crecer a los 18 años. Explico la conclusión. Si bien todos los casos me están demostrando que los adolescentes dejen de crecer a los 18 años y por eso puedo afirmar que todos tienen ese límite de edad para crecer, eso no implica que afirme completamente que sea así, ya que como les digo, tengo que conocer más casos o tendría que conocer todos los casos para afirmar completamente que esa situación va a pasar. Sin embargo, sí hay una tendencia y esa tendencia la puedo contemplar con una palabra probablemente. ¿Sale? Voy a poner ahí otro ejemplo un poco más cruel. No sé, Juanito tuvo diabetes y murió a los 56 años. Sutanito es hijo de Juanito y a los 50 años tuvo diabetes. Perenganito es hijo y nieto de Sutanito y, y tiene diabetes. En conclusión, la descendencia de Juanito, Sutanito y Perenganito probablemente tendría diabetes. ¿Sale? O sea, es algo que podemos pensar que va a suceder y pero pues no podemos asegurar. ¿Sale? Sin embargo, lo clave es que se parte de un caso particular y la conclusión es general. El mismo lenguaje lo está indicando. ¿Sale? Ahora, el hecho de que sea general no quiere decir que sea universal. Hay aguas con eso. Cuando hablamos universal es que todos los casos se va a dar. Por eso es universal. Pero si mencionamos la palabra general, estamos cayendo en esto. Reconocemos una tendencia, sin embargo, esa tendencia no es absoluta. Y eso se apega más a la realidad. Y aquí, pues bueno, para ir provocando la discusión, díganme, ¿qué cosas de la realidad son universales? Yo solamente he detectado una. Y ahí ustedes me dirán, la finitud de nuestra existencia. Me parece que lo único que puedo afirmar que es universal es la muerte. Y eso parcialmente hablando, porque si nos vamos con el rollo de la física y la química, pues nuestra parte orgánica se va a desintegrar en un montón de componentes que después se forman parte de otra cosa. Pero nuestra existencia como tal, lo que nos hace ser humanos, pues sí, tiene una fecha de caducidad. Todos en algún momento nos vamos a morir, porque no creo que después de que yo me muera, siga teniendo la conciencia como para cuando esté en modo pasto, en modo árbol, o sea, una cucaracha, vean ustedes saber en dónde caen mis componentes químicos orgánicos, pues tenga la conciencia que en algún momento fui Fabián, ¿no? No hay algo que lo pruebe, no hay evidencias hasta el momento. Entonces, como todos vamos para allá, a mi parecer, lo único universal que existe es la muerte. Porque ni siquiera, bueno, y en todo caso también la vida, o más concretamente la muerte. Es todo un show. Y bueno, ahorita ya me estoy poniendo a pensar si realmente la muerte es universal, pensando que no siempre ha existido. La muerte existe en conjunción con la vida.
Entonces ahí ya me estoy poniendo a pensar si realmente eso sería lo único universal. Y aquí vuelvo a mi pregunta original. ¿Habría algo netamente universal? Y miren, para que vean que qué interesante es la filosofía y no crean que es para perder el tiempo. Y bueno, eso, aunque me quede en un plano muy, eh, si lo quieren ver así, ya volé, pues podría tener un impacto práctico, ¿no? Por ejemplo, darle un mayor sentido al tiempo. Si tengo claro que esta tendencia va a darse, que a lo mejor no es universal la muerte, pero sí es una constante muy presente, entonces eso nos lleva a hacer conciencia de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo aprovechamos este tiempo que estamos aquí? ¿Qué queremos hacer? ¿Hacia dónde queremos ir? Y eso en muchas ocasiones se nos escapa de la mente y bueno, pienso que por eso no llegamos a valorar muchas cosas. Miren, todo salió acerca de que sí hay algo universal aquí. Y a estas alturas, comienzo a dudar. Y ahí vemos cómo las primeras impresiones pueden estar sujetas a evaluarse. Miren, pensando lógicamente. Y bueno, esto también les va a ayudar muchísimo porque como futuros profesionistas van a enfrentarse a buscar la solución a una serie de problemas. No todo es teórico. Y entonces, la solución a esos problemas va a ir encaminada a un razonamiento. ¿Cómo le voy a hacer? No nada más es desde la experiencia o de lo que han escrito otras personas. ¿Qué puedo hacer yo para generar una alternativa? ¿No? Voy aquí a, por ejemplo, poner el caso, ya que hay bastantes pedagogos. Supongamos que se están enfrentando a una cuestión de violencia escolar. Tienen el escenario, tienen los individuos, y ahí es en donde entra esta parte de la estructura de pensamiento. ¿Cómo le vas a hacer? ¿No? ¿Qué medios vas a ocupar? Y ahí entra todo lo que les acabo de mostrar acerca de lo deductivo, lo inductivo, un poco para que vayamos más allá de lo teórico. Y por supuesto que también aquí involucra la experiencia, y yo creo que eso es lo rico de hacer una investigación. De igual manera, si van para artes o para derechos, sí o sí tienen que generar explicaciones o solucionar un problema. Y esas soluciones o explicaciones no solamente van a partir de la corazonada o de esas primeras impresiones, sino que le tenemos que hurgar un poquito más allá. Para que les quede un poquito más claro y los identifiquen, que les digo, esto les va a servir mucho para su examen. Chequen estos ejemplos. Pónganle mucha atención a la lectura de estos casos. Vayan analizando la estructura. ¿Queda claro, chicos? Muy bien, gracias, Clau.
Los demás, Adrián, Yanila. Bueno, si queda claro, pues vamos a continuar con otras formas de razonamiento que, bueno, no son tan famosos, pero que igual son muy valiosos. Sí, son válidos en tanto que manejan eso. Es probable, puede ser, porque insisto, no podemos llegar a una universalidad. No por el hecho de que se repitan esos mismos casos todo el tiempo, quiere decir que así va a ser. No, no hay cuestiones absolutas. Y como les decía, tampoco incluso hasta universales. Ya les ponía como ejemplo el rollo de la muerte. Hasta la muerte, por ejemplo, y la vida están sujetas a la probabilidad. Pero el hecho de que haya un determinado número de casos implica que se tenga una certeza parcial, pero certeza. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con la lectura de los ejercicios, porque me he topado en el examen de la UNAM y me parece que también en la UAM le llegan a poner en donde les ponen un ejercicio de que encuentren la conclusión a un argumento inductivo. Entonces van con esto, ¿no? Un caso específico, otro caso específico, y en la conclusión es probable que pongan una afirmación universal, es decir, que todas, ya, insisto, hablando en un espacio total, y otra opción en donde es tentativa la solución. Por ejemplo, a este ejemplo, estas peras provienen de la canasta. Estas peras están maduras. Por lo tanto, fíjense, aquí juegan con ustedes. Puede venir una opción en la que diga, todas las peras deben estar maduras, sin especificar la cuestión de la canasta, y vendría una opción en la que todas las peras que están en la canasta, que ahí ya es algo muy diferente, deben estar maduras. Ahí hay que hacer la combinación de tener en cuenta la regla que implica un razonamiento inductivo, pero sobre todo la comprensión lectora. Porque si leemos de forma distraída o mecánica, no vamos a poder considerar este pequeño detalle y podemos caer en la ambigüedad de que, es que hay dos respuestas correctas, como suele suceder en otras materias. Esta estructura, si la jalamos a algún reactivo que venga en el examen, se ve más palpable en la parte de sociales, pero también mucho tiene que ver en ciencias naturales. Hay reactivos que tienen esta estructura, que pueden ser, y lo vamos a ver ahorita, que pueden ser deductivos, inductivos o comparativos. Y las respuestas, si no las leemos, pueden llegar a generar confusiones, porque tienden a ser parecidas. Si por ahí ya empezaron a ejercitarse con exámenes de simulación o con banco de preguntas, no me dejarán mentir. ¿Sale? Entonces, si yo no tengo esta pizca de lógica, si yo no razono bien la pregunta, y a eso agréguenle que no leo adecuadamente y además tengo un conocimiento no efectivo del contenido, pues puedo llegar a tener el error. Y digo, lástima que no estuvieron conmigo en el taller de técnicas de estudio, pero por ejemplo ahí probamos que en cuanto a nivel de aprendizaje,
Los reactivos son muy básicos. Creo que de los 3 exámenes de selección a la universidad, UAM, UNAM y POLI, el más básico, el que menos te exige, porque además se queda en el plano conceptual, es el de la UNAM. Politécnico y UAM sí son un poco más complejos en ese sentido, pero la UNAM no. Y lo puedes responder desde un conocimiento básico de lógica. Bueno, eso más tener ahí un manejo decente de los contenidos. Pero básicamente es lectura y lógica. Con eso ya tendrían el 75% de tener el acierto, el otro 25% te lo da el manejo de contenido. El problema que se suscita es que no razonamos, para empezar, y no leemos adecuadamente. Y a eso agréguenle que nuestras formas de estudiar, nuestras estrategias para poder captar estos temas resultan inadecuadas, en tanto que favorecen una memorización excesiva, pero no una comprensión, no una integración real de lo que estoy estudiando en mate, en química, en física, en historia. Entonces, súmenle todos sus errores y además agréguenle que es un examen bastante largo, 128 reactivos, no, 120, perdón, son 120 reactivos, y pues se viene esa masacre, ¿no? Y bueno, eso agréguenle también que muchos de los materiales de estudios no van encaminados a que desarrollen este aprendizaje razonado, no generan esas estrategias, únicamente es la reproducción del contenido. Y bueno, ahí entramos con la ilusión de que realmente estamos aprendiendo cuando no es así. Y eso yo lo veo con mis estudiantes. En las otras materias que doy, me gusta ahí lanzarles este tipo de desafíos en donde pues es claro y ahí les demuestro que hay que hacer esos otros ajustes para poder salir bien en el examen. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Yo les invito, y esto es una especial advertencia, por eso me gusta este tema, a que generen un cambio en sus estrategias de estudio, pero sobre todo lean y razonen, ¿vale? Porque eso es lo que va a ampliar las posibilidades de que queden en la universidad. Y si hay personas que sin mucho esfuerzo lo han logrado hacer y hasta lo llegan a presumir en redes sociales, es porque inconscientemente han hecho eso. Porque quién sabe, porque ni ellos mismos se han dado cuenta, quién sabe cómo lo hicieron, pero leyeron con atención, razonaron y lo poco que supieron, lo aplicaron y por eso quedaron. En sí, no, les digo, en ese término el examen no es complicado, no es difícil. Se vuelve un desafío porque me parece que pesan más otras cuestiones. Por ejemplo, que es un temario sumamente extenso, que el tiempo darles también en lo que es la concentración, las deficiencias escolares que venimos arrastrando de bachillerato. Les digo, la falta de una planificación de estudio con sentido que nos lleve a ser un poco más complejos, tendamos mucho a nada más apuntar, el resumen, como que reproducir, estar entrenados a cuestiones específicas y ya. Y pues también mucho tiene que ver el compromiso personal. A mí me parece que la suma de esos factores, ay, que bueno, la competencia está durísima, porque estamos hablando que ya actualmente son alrededor de 225,000 aspirantes, que yo lo que calculo que se van a rifar en el examen de la UNAM en mayo, con alrededor de 20,000 lugares. Me parece que ahí es en donde también está el tiro. Pero bueno, ya si quieren más adelante hablaremos de eso. ¿Dudas sobre los razonamientos inductivos, deductivos, en donde inclusive los vamos a poder ver en el examen? ¿Cómo me van a ayudar más allá de lo conceptual? O ya se quedaron pasmados del miedo. Tampoco no se atemoricen.
Bueno, para complementar esto y pasar a la parte práctica, les voy gracias, vamos a complementarlo con otros tipos de argumentos lógicos racionales, que aunque bueno, no estarían tan presentes en el caso de filosofía, es muy esporádica su presencia en los reactivos que disponen, sí van a aparecer, si lo vemos, insisto, en la parte del examen, en otras áreas. ¿Sale? Sobre todo en la parte español, lite y ciencias exactas. Ok, no te preocupes, Deyanira. Vamos, por ejemplo, por el razonamiento por analogía, que implica una semejanza entre dos conceptos, seres o cosas diferentes, y se deduce que lo que es válido para uno puede ser válido para el otro. Esto está bien padre y de aquí se puede desprender una técnica de estudio. Si ustedes están, por ejemplo, estudiando historia y tienen problemas con ciertas posturas políticas, ¿no? O sea, estamos hablando del liberalismo político que se viene de la Ilustración y el antiguo régimen. Hacer una comparación puede ayudar, bueno, no es analogía, es más bien una comparación, les puede ayudar a mirar los contrastes. En la forma de aprender, si ustedes están estudiando, no sé, Revolución de la Independencia de las 13 colonias, y al momento de estudiarlo, van haciendo la analogía de algunos sucesos con incluso experiencias personales, les puede ayudar muchísimo. Y esta parte de analogías se ve de manera más abierta en la sección de español. De hecho, hay un tema muy interesante y muy padre que justo así se llama analogía. Y otra vez ahí se conecta la lógica con otra área. En geografía también no pueden llegar a aplicar, ¿no? El ejemplo de las vasijas encontradas son similares en figuras y materiales a las empleadas en esta otra. Por lo tanto, pertenecen a la misma cultura. Estamos ahí haciendo un ejercicio de semejanzas, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente vincular de ese modo lo que es la independencia de la Nueva España y la Revolución Mexicana. Aunque están en contextos distintos, temporalmente estamos hablando de 100 años de diferencia y hay una serie de particularidades que las hace distintas. Las causas y las razones por las cuales algunos grupos sociales participan en estos procesos, pues los lleva a cierta semejanza, ¿no? Lo mismo puede suceder, por ejemplo, si ustedes están estudiando, no sé, geografía con determinados temas. Se me ocurre la parte de migración, la semejanza que habría en la migración entre lo que es América Latina con África, ¿vale? Ahora viene otro tipo de razonamiento que es generalización, que a partir de varios casos similares se generaliza una tesis común que puede ser aplicada a casos del mismo tipo. Y de hecho, este razonamiento es como el primo hermano del inductivo o del deductivo, pero se está moviendo en esta parte de la generalización. Como ejemplo, todas las personas que trabajan en horarios nocturnos presentan un déficit de vitamina D. Amelia trabaja de noche, debe tomar un suplemento vitamínico. O sea, en cuanto a estructura, se asemeja al deductivo, aunque la conclusión está medio rara, ¿no? Pero está evidenciando una generalización. Por ejemplo, si lo vemos en el examen de admisión, a partir de las pruebas que yo he hecho con mis alumnos, he notado que una de los mayores, que una de las razones por las cuales eh, las personas tienen errores al momento de responder el examen se debe a una falta de lectura comprensiva, no tanto a un manejo de contenido. Porque ya cuando leen bien los ejercicios, y esto es una de las cosas que yo hago en clase, se percatan y solitos llegan a la respuesta correcta. Y parte del por qué
la lectura comprensiva llega a ser tan complicada, viene por una falta de práctica, en tanto que no leen, o la lectura tiende a ser poco eficiente, en tanto que es una lectura mecánica. Y viene una cuestión también aquí muy importante, la parte del vocabulario. Entonces, esas son las causas por las cuales mis alumnos tienen problemas a la hora de resolver el examen de admisión. Ahí estoy generalizando. Y bueno, me estoy quedando con una sola causa. Pueden haber un montón de más. En consecuencia, si quiero salir bien, debo de cuidar más la parte de la comprensión lectora. Tengo que leer, ¿no? Y bueno, ahí ya es hasta una inversión a mediano plazo, porque en la carrera, aunque sean ingenieros, leen. Última parte del razonamiento es establecer la parte de los signos, que involucra indicios o señales para establecer la existencia de un fenómeno. ¿Sale? Por ejemplo, ese individuo presenta malestar, sensación de frío, fiebre, por lo tanto padece una bronquitis aguda, ¿no? Aquí, por ejemplo, se parece mucho la estructura, ¿sale? El de generalización se acerca mucho al deductivo. Ahora, hay otro que me parece muy importante y que no lo puse aquí, déjenme ver si sí lo puse en la presentación. Si no, ahí les pido una disculpa. No. Pero que también es importante y que en el examen va a ser su aliado. El analítico, en el cual yo me enfoco en un problema y trato de entenderlo a partir de buscar la relación entre sus partes. Que eso se ocupa en prácticamente en todos lados, todos lados, todos lados. Y más abiertamente en lo que son ciencias experimentales. Por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Cómo le harían para resolver ese ejercicio? ¿Cómo se enfrentarían a ese ejercicio? Despejando X y resolviendo las operaciones. Ok. Ok, me dijiste ahí una versión muy sintetizada del método, pero es buena, es buena, es buena. ¿Sale? Entonces, primero identifico a qué me estoy enfrentando. Es una ecuación de primer grado. Entonces, segundo paso, a partir de esta parte del concepto de que es una ecuación y de cómo resuelvo una ecuación, ahora sí, ya aplico una serie de pasos que aprendí en mi clase de matemáticas. En este caso, pues bueno, hacer un despeje, pongo que el 74 es igual, bueno, X es igual a 74 menos 34, y luego ejecuto la operación y entonces encuentro el valor de X que posteriormente paso a resolver, ¿no? Bueno, ahí creo que me falta una división porque ese 4 estaba multiplicando y debería pasar dividiendo. Insisto, ¿cómo llegué a eso? Sabiendo a qué me estoy enfrentando, entendiendo la relación de esas partes y posteriormente vinculando con el procedimiento que aprendí en esa materia. Y eso mismo lo llegan a oponer si se enfrentan a un problema de usos horarios, ¿no? En el que dicen, el mediano de Greenwich son las 7 horas y les piden qué horas son en Tombuctú, África, que tienen un uso horario de 45 grados. Entonces identifico que es, pues es un problema de uso horario. Ok, estoy en el meridiano y voy hacia el este. O sea, pongo la parte de la ubicación geográfica. Y a partir de ahí sigo la regla. Si voy hacia el este, es decir, hacia el oriente, donde sale el sol, entonces sumo la diferencia de horas. Y de acuerdo con lo que me enseñaron en mi clase de geografía, pues entonces ya viene después, ¿no? Divido entre 15 y el resultado de esa división lo sumo a la hora que me está indicando el problema y esa sería la respuesta. Y se acabó. Si por ahí
me enfrento a una pregunta de historia en donde en donde se me cuestiona cuál es uno de los motivos, es decir, causas sociales por las que por las que estallaron los movimientos obreros del siglo XIX, y en ese esquema viene una cuestión que tiene que ver con el hacinamiento, por ejemplo, o la falta de acceso a escuelas o salud. Bueno, esos son problemas sociales. Entonces, ahí entraría la escuela, ahí entraría, esa sería la opción. Ya que según la pregunta, y por eso es importante identificar las palabras claves, analizar, me están hablando de lo social. Entonces, no entra lo político, que tiene que ver con cuestiones del gobierno. No entra lo económico, que tiene que ver con la riqueza, las actividades económicas, con el modo de producción. Y no entra lo cultural porque no me está indicando las ideas. ¿Sale? Entonces ahí está hablando, ahí estoy ejerciendo esta parte analítica, que insisto, les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. En general este tema. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. ¿Los demás cómo vamos? Bien, ¿cómo ven si pasamos de la teoría a la práctica? ¿Les late? Vamos con algo tranqui, como cuando salen con sus amigos a divertirse. Vamos con algo tranquilo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos siendo como locutor de radio cuando hacen eso. Los que puedan, lean con atención esos ejercicios e identifiquen qué tipo de argumentos son. Clave, vinculen lo conceptual con lo que están leyendo. ¿Sale? Y les voy a dar, vamos a jugar con tiempo, que ya poco más de un mes queda para que empiece el examen, entonces tienen también que practicar con eso. Les voy a dar unos 7 minutos, bueno, 8 para que vean. 8 minutos para que lean e identifiquen qué tipo de argumento son los que aparecen aquí. ¿Sale? Tengo una duda. Ajá. ¿Solamente se va a clasificar por deductivo e inductivo? ¿O también se Deductivo, va a ajá. tomarlo de analogía, generalización, signos y analítico? Todos, 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 todos. Pero Ok. cada uno de estos ejercicios son específicos. ¿Sale? Aquí básicamente te estoy preguntando si esos argumentos son deductivos, inductivos, o analógicos o analíticos. ¿Sale? Esos 4. Ah, y luego les cuento de la dialéctica, esa también está muy bonita. Esa es la que ocupó Marx. Pero bueno, eso será en otra ocasión. Ahorita con esos 4 básicos. ¿Vale? Entonces, hoy estamos 6 de abril. Vamos a ver cuántos puntos salen hoy. Tengo contendientes con Pavel, David, Claudia, Mario, Christopher, Deyanira, aunque bueno, Deyanira ahorita no está.
Ah, vamos a quién no están presentes. Adrián. Mario y Esther. Sale. Órale, según yo tengo un chulo. Ah, no tan específico, Pavel. Vámonos con lo básico. Entonces que esto sí ya te fuiste a cuestiones más chonchas. No, nada más es identificar si es deductivo, si es inductivo, analítico o analógico. ¿Sale? Sí, no me pongo tan fino. Pónganlo en sus cuadernos y ahorita me digan. Digamos que que te pasaste de bien. No, nada más algo tranqui, para no confundir. Porque sí, ya si nos ponemos más intensos en esto, pues no nada más es inductivo, deductivo, sino tienen otras cualidades y luego ahí entran la parte de los silogismos y eso. Es un cotorreo. No, aquí vámonos con lo tranqui. Perdón, aquí sí peco de ser un tanto más práctico. Ay, y no les puse el tiempo. ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué más me falta? A ver, ¿cómo van, chicos? ¿Ya acabaron? ¿Quieres rey, arrocito, crema de Que fíjense, en el 2
Metí una falacia. Ok, interesante ahí. Está para ver muy bien. Y, y va a estar bueno el punto 3. Va a estar bueno el punto 3. Vamos a ver qué dicen los demás. ¿Qué prestan? Exactamente. Sí, metí ahí dos falacias, pero bueno, es parte de el ejercicio. Como dato cultural, y lo vamos a ver más adelante, ese tipo de falacias se les conoce como falacias de generalización. Y pueden ser tanto inductivos como deductivos. Por ejemplo, todos los hombres son infieles. Fabián es hombre, por lo tanto Fabián es infiel. Esa es una falacia. Está bien chido este tema, fíjense. Está bastante divertido. Tiempo. ¡Vámonos! Leve, 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 leve. Vamos a ver. Adrián, Mario. Interesantes respuestas, Isa. Esme. ¿Qué tal van? Tiempo. Todavía tenemos que ver otras cosas. Mario, Adrián, David, si pudieran hacer los ejercicios. Esme. Clau, ¿cómo les fue? Pues ahí sé un poquito más específica porque, no, sí, Pavel y Isa están igual. Tú estás igual, ¿ok? Clau, pues era parte ahí la lectura, era parte de la lectura. De hecho, ninguno de los cuatro entra en la parte de la analogía o lo que es el análisis como tal. Ahí te recomiendo que repases el concepto de cada uno de los razonamientos. Bueno, pero aunque vean la clase, intenten comprenderlo. No, no asuman tan rápido la derrota. Intenten esforzarse un poco más. Y ahora, si entran tarde, pues me hubieran avisado y me habría regresado a explicar los conceptos. Ahora sí que, como dicen en mi barrio, no le saquen a los guamazos. De cualquier manera, eso les va a llevar a ver qué tanto conocen, qué tanto deben de estudiar o repasar. Ok, ok, bueno.
Vale, va la revisión. Va el primero. Les digo, leyendo tenemos un tip. Los jugadores de fútbol americano son corpulentos. Fabián juega fútbol americano. Por lo tanto, Fabián es corpulento. Hasta trae un ritmo. En este caso, es un razonamiento deductivo porque estamos partiendo de una premisa general. Los jugadores de fútbol americano son corpulentos y la conclusión es particular. Fabián es corpulento, ya que Fabián juega fútbol americano. ¿Sale? Por eso es deductivo. Y la clave otra vez, la lectura. Los jugadores de fútbol americano son corpulentos. Y estamos abriendo con una generalidad. ¿Sale? Así es que felicitaciones. Pavel. Isa, muy bien. Bien, Esme. Bien, Mario. Bien, David. Excelente, excelente. Y bueno, ahí encontraste la clave del por qué era deductivo. ¿Sale? Vámonos con la 2. Todos los veracruzanos son hospitalarios. Todos los poblanos son hospitalarios. Todos los hidalguenses son hospitalarios. Por tanto, todos los mexicanos son hospitalarios. Es una mentira, porque insisto, como lo comentó Pavel en el chat, la generalización en este punto pues va más allá de lo que se puede analizar. Sin embargo, la estructura de este argumento es inductivo, porque aunque estamos hablando del todos, estamos haciendo referencia a un caso particular. Cálmate ahí, Elmo. ¿Vale? Mira, yo conozco mexicanos que no son para nada hospitalarios. Pero otra vez aquí entra la parte del lenguaje. Aunque esté involucrada en cada premisa todos, estamos hablando de un grupo en particular. La conclusión, ya estamos hablando de un grupo más grande. Ya que veracruzanos, poblanos e hidalguenses forman parte del colectivo de mexicanos. Entonces cumple con la regla de que es inductivo. Exactamente. Es una verdad parcial. ¿Sale? ¿Queda claro del por qué el 2 es inductivo? Ah, esa la vamos a ver, si no ahorita, sí la próxima clase. Y está buenísima, ¿eh? Esa falacia está buenísima. Así que bueno, felicitaciones a Pavel, a Isa, muy bien, muy buena lectura. Bien, Esme. Bien, Mario. Bien, David. Bien, Clau. Excelente, excelente. Sí, la voy a agarrar, ¿eh? Vámonos con el tercero. Que ahí es en donde todos se fueron de frente con la pared y no la quebraron. Todos los cuervos vistos hasta ahora son negros. Por tanto, todos los cuervos son negros. Aquí ninguno la tuvo correcta. Este es inductivo. Lo que hace particular la premisa es esta. Y de hecho hasta no sé si de hecho se copiaron. ¿Vale? Aquí todos tuvieron un error de lectura comprensiva.
que esperemos no suceda el día de su examen. Todos, 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 todos. Es inductivo. Miren la conclusión. ¿Sí? No. Nadie ahí la tuvo correcta. Entonces, muchachos. Ah, claro, 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 claro. Claro, lo vuelvo a explicar. Vamos a analizar el punto 3. Todos los cuervos vistos hasta ahora, pongan atención a este punto, son negros. Por tanto, todos los cuervos son negros. O sea que, con la experiencia de que hasta ese momento él vio que todas las aves tienen el mismo color, llega a la conclusión de que todos los cuervos, incluso aquellos que no ha visto, tienen el color negro. ¿Sí me explico? Por eso es inductivo. Perdón, sí es inductivo. Si razonamos bien, la conclusión es general. Sí, por eso tanto el argumento 2 como el argumento 3 son una falacia. Porque justo falta esa palabrita pequeña que estás comentando, Esme. Serían argumentos veraces si reconocieran la probabilidad. Pero no es así. Están hablando en términos absolutos. Por eso, aunque son razonamientos inductivos, son falsos. Por lo que les dije hace unos momentos y lo que Pavel reafirmó en el chat. Es una generalidad que no se puede ser demostrada si no conocen todos los casos que está argumentando. Y esto implica pues, superar los marcos de análisis. O sea, no puedes hacer un conteo de todos los cuervos que hay en el mundo para concluir que son negros. Por eso el punto 3 es falso. Ojo, es falso. Sin embargo, la estructura del argumento es correcta. Es un razonamiento inductivo. Porque la premisa 1 está particularizando. Y la premisa 2, que es la conclusión, está generalizando. ¿Sale? O sea que en cuestiones de sintaxis, de semántica, la 2 y las 3 se parecen. ¿Sí queda claro por qué el argumento 3 es inductivo y no deductivo? Sí, a ver chicos, por favor, denme ahí un reflejo. A ver, Isa, ¿en dónde tienes dudas? Si puedes abrir tu micro, te lo agradecería. Es que entonces la parte de la premisa donde dice todos los cuerpos vistos hasta ahora, eso sería como de lo particular. ¿Eso lo tomaremos como algo Exactamente. particular? Está particularizando. Ah, ok. No está dejando abierta el sentido de la premisa como sí sucede en la parte 2, que es la conclusión. Si lees con atención la conclusión, dice, por tanto, todos, no está acotando, dice, todos los cuervos son negros.
Como este es particular y este es general, estamos hablando de un razonamiento inductivo. Por eso les digo que hay que tener cuidado y darse el tiempo de leer y de razonar. Es muy común que esto pase y en el examen es probable que se enfrenten a reactivos en donde a lo mejor a la primera no se entendió bien por el tipo de lenguaje y por la redacción. Entonces, no se desesperen, lean con más calma y analicen las relaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, por lo que veo, se perdieron de vista en entender esta parte. ¿Ok? Y esos detalles, si no los cuidan, es probable que haga que el examen sea mucho más difícil. Por eso también ahí les conmino a que no se dejen dominar ni por el estrés, por los nervios, ni mucho menos por el factor tiempo. Sí hay partes de filosofía, tanto en UAM como en UNAM, en donde hay que darle su espacio, hay que tomárselo un poco más en calma, porque exige un razonamiento. Y ahí viene otro tip. Ya está en una etapa en la que tienen que integrar un poco más la parte práctica que la teórica. De hecho, es muy importante que tengan un diagnóstico de cómo andan y sus avances para que a partir de ahí distribuyan sus tiempos de estudio. Dedicarle en la parte conceptual a lo que todavía no dominan bien y repasos y práctica lo que ya. Y al final de cada semana hacer pruebas generales, ya sea por materia o de todas. De tal manera que eso les dé una certeza de sus avances y no se queden solamente con la parte de, pues mira, tentativamente por el prueba que ya saqué 34 aciertos. No, sino tener una referencia más clara. En tanto que ustedes digan, ok, pues de filosofía todavía me cuesta un poquito de trabajo, la parte de lógica, de español tantos temas, pero identificar cuál es la causa. A lo mejor no es tanto la parte del manejo del contenido, que quizá ya la tienen, sino más bien la lectura comprensiva. Lo que quiero llegar es que tengan focalizados cuáles son las áreas en donde tienen que estudiar más, no solamente en el plano de estudiar los conceptos, sino de fortalecer habilidades como es la lectura y el razonamiento, el manejo del tiempo, que también es algo que les llega a causar muchos problemas. Si ustedes hacen un estudio con ese balance, no van a tener ningún tipo de problemas. ¿Sale? O mejor dicho, va a ser menos, porque el factor humano sí no se olvida, ¿vale? Ahora, me voy con lo que dice Esme. Exactamente, bien, exacto, esos detalles son los que hay que poner mucha atención. Tampoco no ser muy cuadrados, como si estuviéramos, no sé, leyendo algún instructivo, la Biblia o algo así, en el que a fuerzas tienen que, las estructuras tienen, o los problemas tienen que ser abiertamente a como lo dice el manual. Hay que pensarle. Les digo, el examen va a ser muy capcioso. Entonces ahí hay que jugar con la flexibilidad, tener los fundamentos que me vienen a identificar el concepto y entonces no caer en la distracción del lenguaje, porque el lenguaje va a fungir como un filtro, como un distractor. No les van a poner las cosas tan abiertas como tristemente si llegan a suceder en las guías o en otros materiales de estudio, que por eso tengan cuidado con que están estudiando, porque se casan con esa idea y cuando se enfrentan al examen resulta que sí es, pero pintado de esa manera. Pero como no la razonaron, como ya se acostumbraron, que a fuerzas tiene que ser esas preguntas, de ahí que también tengan cuidado en no memorizar los reactivos, porque muchos hacen eso. Pues me pongo un montón, me bajo 3, 4 bancos de preguntas y quién sabe cómo le hacen. A mí me resultaría una tortura y se memorizan todas las preguntas de mate, de física, de química y juegan con la probabilidad. Pero eso los pone en desventaja, porque si bien hay un núcleo de la prueba que se recicla, eso es una certeza,
pero no es la suficiente como para que con el simple hecho de tener esos aciertos quedes en la UNAM, ni siquiera con las carreras de menor demanda. Y en consecuencia, sencillamente todo ese esfuerzo que se invirtió en memorizar, pues bueno, no sirve, no funciona, no es redituable. Entonces aquí la cuestión es comprender, muchachos. ¿Vale? Ya después si quieren ahí nos hacemos un espacio y hacemos una sesión de coacheo de estudio. Pero notan por qué es importante esta parte de la lógica. Y sí, tienen toda la razón. ¿Ya vieron? A mí se me hizo que también entre el miedo y el tiempo no se aventaron. Por eso es importante que ustedes se ensucien las manos, participen, porque eso es lo que a mí me da pauta de saber qué tanto ya están manejando el contenido y en dónde están reconociendo lo que tienen que desarrollar más adelante. Es importante que estén aquí, pero que se involucren, ¿vale? De esa manera, pues también superamos algunas limitantes de lo que es la educación virtual, ¿sale? Bueno, ya llegaron a la conclusión, entonces, perfecto. Y a pesar de esos detallitos, puedo decir que ya tienen un buen manejo del asunto. Entonces, les voy a conceder este puntito. Pavel, David, Mario, Isa, Esme. Adrián, déjame ver si tú pusiste. Estoy revisando. Christopher dijo que no, que mejor ve la grabación. Ok. Adrián, ¿me diste tus respuestas? David, sí, ya. Clau, ahí te faltaron esas dos. Por eso no lo tuviste. Y a ver, vamos a ver. Bueno, creo que no. Aguas con eso, pero qué. Ok, ahora, si antes de entrarle a los cocolazos no tienen claro los conceptos, por favor, renuncien al confort del miedo y coméntenme, profe, no le entendí, me confundió, vuélvame a explicar y no hay ningún problema. Así sean 5 veces, yo lo vuelvo a explicar en mi chamba, pero no se escuden en el nervio o en el miedo porque entonces me limitan en la manera en cómo podría yo apoyarlos mejor con la idea de que la explicación fue clara y nadie gana. Entonces ahí échenme la mano con mejorar la comunicación, ¿vale? Ya vieron que este tema es importantísimo, por eso le dedico tanto tiempo. Y bueno, qué bueno que estén reconociendo en qué momentos ustedes ya chuparon faros, como decían en la Revolución Mexicana, para que paulatinamente lo vayan trabajando. Eso tómenlo en cuenta. Gracias, Isa, por mencionar eso. ¿Vale? Todos ustedes deben de ir definiendo su propio perfil académico. Ustedes deben de tener conciencia en qué circunstancias les está costando trabajo que ya dominan para que de ahí vayan esquematizando sus horas de estudio. Porque si andan navegando sin timón, no van a poder aprovechar el tiempo que le están dedicando al estudio, por consiguiente se están poniendo la soga al cuello. Insisto, el prepararse para el examen implica también hacer un reajuste en cómo nos estamos desempeñando como estudiantes. Y sí, eso implica romper varios vicios, algunos heredados de la escuela, otros pues ya tomados por decisión propia. Pero si logran hacerlo, no solamente les va a ir bien en el examen, también van a aprovechar mejor su primer semestre en la universidad y no van a pasar por lo que a mí me ocurrió, que mi transición de la prepa a la uni, a pesar de que me gustaban los temas y que estaba en la carrera que quise, pues sí fue un tanto salvaje. Sí, reconozco que los primeros 2 meses
me dieron hasta, híjole, con la almohada. Y varios de mis profesores eran de, pues ya lo debes de saber, órale, no hay tiempo para empezar desde las bases. Y reconozco que todo eso a pesar de que tuve buenos profes en la prepa. Pero me di cuenta que fue insuficiente lo que aprendí en la prepa para dar el ancho en esos primeros meses en la carrera, pues ni modo, aprender sobre la marcha. Sale ahora sí que yo no tuve ni la apertura ni tampoco esta orientación para que en su momento me dijeran, mira, compa, vas a entrar a historia y tienes que no nada más saber muchos de datos, tienes que leer bastante y no lo que usualmente lees, sino otras cosas, tienes que razonar un poquito más. No tuve esa orientación y en consecuencia, bueno, y tampoco lo reconocí. Sí, esos 2 o 3 meses me fueron bastante mal, creo que fue mi novatada. Pero afortunadamente pude aprender lo que requería y pese a algunos duros momentos, pues me terminó gustando la licenciatura y puedo decir que mi etapa en la universidad fue de lo más bonito. Es que bueno, aquí tienen oportunidad para ahorrarse un poco ese viaje. ¿Va? Y pues, ¿qué les parece si seguimos practicando? No te preocupes, cada caso es particular. No sé si ya empezaste a estudiar historia o si estás en un curso y tomas historia, pero en la primera sesión de historia te enseñan que cada sociedad tiene un ritmo de desarrollo específico y singular que está condicionado por el tiempo y la experiencia de los individuos. Eso es muy parecido a lo que vivimos como personas. ¿Sale? No te compares con nosotros. Tú tienes tu propio camino. Si ellos desarrollan esas habilidades, bueno, tuvieron un camino distinto, pero eso no te hace menos a ti. Más bien lo importante es que poquito a poquito puedas lograr adquirir esas habilidades y trasciendas ese miedo. Digo, no siempre es fácil, pero pues vale la pena. Y identificaste eso, trabájalo. Tampoco no te presiones de más. ¿Vale? No se hagan chiquitos. Bueno, vamos a pasar a otro tipo de práctica, ¿les parece? Para ir cerrando la sesión de hoy. Fíjense, aquí tenemos un mini examen. Todo lo que aprendimos de razonamiento, podemos aplicarlo al examen. Y aquí les dejo esto. Tal vez, no lo hayan estudiado lo suficiente. No importa. Lo que quiero es que ejerciten esa parte de razonamiento. ¿Vale? Christopher ya se lanzó los guamazos y dijo que es la C. Los demás, díganme sus propuestas, por favor. Ok, vamos. Muy bien. Carlos dice que es la C. David, Clau. Por ahí denme sus respuestas, por favor. Bien, para los que optaron con la... Ok, con la opción D, están en lo correcto. Bien. Los sinónimos de alegría son gozo, alborozo y algaraza. Si ustedes analizan las otras respuestas, hay una que rompe, que no es. Pero además, si analizamos la pregunta, estamos hablando de que es una pregunta con estructura inductiva, porque a partir de 3 casos me están indicando que tienen que ver con una generalidad, que en este caso es alegría. Y miren, aquí involucramos también la lectura por inferencias, que ese es otro tema. Así es que sí, es la D.
En el caso de la C, no. Fulgor es sinónimo de brillo, de destello. Es, digamos, esa luz que resulta de las explosiones. Y furor tiene que ver con intensidad. Solo en ciertos contextos furor, y eso con cierta suspicacia, bueno, con cierto escepticismo, solo con cierto escepticismo y en contados casos furor pudiera ser sinónimo de alegría, pero no, está muy alejado. Júbilo, sí. La D definitivamente no es. Y la A, pesar y serendipia, no necesariamente, bueno, pesar es antónimo de alegría. Y serendipia, pues también es un caso muy parecido a furor. Va hacia otra línea. Yo creo que de que es una ¿Sale? Así es que bien, 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 bien. Ahora vamos con lo que sigue. Yo creo de que es como las 4, las 5, ¿no? Está un poquito más exigente. No tengo nada que hacer. Ayer lo hice Sí, David. el lunes y el martes. Profe, creo que aquí está un Adelante. claro ejemplo del examen, hacia grosso modo, sobre la lógica que se maneja. Dos que se parecen a la respuesta correcta y una que de plano no tiene nada que ver con lo que están preguntando. Yo así lo asimilo. Exacto. Y de hecho, creo que sí les pasé ese video y si no, se los voy a enviar. En el taller de técnicas de estudio hacemos un análisis de la estructura del examen. Y una de las cosas que abordo es justo el esquema de las opciones y el ritmo. Entonces, justo se maneja bajo ese esquema. Dos opciones que no entran ni a patadas, una que me puede confundir y la que sí es. Por eso hay que evaluar bien las opciones y no agarrarlas al vapor ni de bote pronto. Ahora, van a haber reactivos en donde la redacción, siendo honestos, está del asco. Y lo que me puede dar un indicio de responder es analizando desde las opciones a la pregunta. O sea, ahí hago un razonamiento inductivo. Y eso me lleva a, de alguna manera, identificar a partir de las respuestas. Ah, me está hablando de la Primera Guerra Mundial. Y entonces como que reacomodo un poco esa redacción y ya tengo más claro que se me está preguntando y vuelvo otra vez a la respuesta, pero ya con la certeza de saber cuál es. Vámonos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, díganme sus respuestas. ¿Es la A la que tienes, Pavel? Sí. Ok, muy bien. Los demás, A. A, ok. Clau dice que es la C. Oh, son interesantes. Vamos a ver los demás. Christopher dice que es la A. Y Adrián dice que es la A. Ok, creo que ya todos me dijeron su respuesta. Vamos a checar bien qué onda. Pero vamos a identificar que, en primera, ¿a qué me estoy enfrentando? A una progresión numérica, ¿no? Específicamente una progresión aritmética. No, mentira, creo que es geométrica. Entonces vamos identificando. No es aritmética porque estamos sumando. La entrada aquí es 2. Ah, ya empezaron a variar. 4. 6. ¿Qué número seguiría aquí? ¿Qué patrón está siguiendo? Seguiría 8, 10 y Ajá. 12. 8, entonces 8 más 3, 21. Muy bien. Luego 31, muy bien. Voy a ir poniendo, qué numeritos. Exactamente, y viene 12. Y si estamos en 31 y 12, 43. Exactamente, es la A.
Muy, muy bien. Los que dieron una respuesta diferente, identificaron el error. ¿Dónde estuvo el error? Con que se descubra la secuencia y qué se está haciendo, ya, ya la hicieron. Y es de lo básico. Hay unos que son más manchados que intercalan, por ejemplo, un patrón aquí y aquí es suma y aquí es multiplicación. Suma y multiplicación, suma y multiplicación. Están divertidos. Ah, ok. Bueno. Y eso también viene en matemáticas, fíjense. Creo que un poquito más compleja, pero sí vienen este tipo de ejercicios al principio. La aritmética. En donde abundan más es en el, parece. Bien, bien, déjenme ver ahí quién va. Mario Paden. Isa, muy bien, muy bien. Mario. Christopher. Adrián. Vientos. Vamos con el último. ¿Sale? Creo que sí es el último. Y todas estas son de cultura general. Exactamente. Y ese nivel está, el examen. Ese nivel está. No, no está, insisto, no está tan complicado. Fácil, fácil. Bien, 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 bien. Excelente, excelente. Bien. Claudia, ¿qué respuesta tienes de esto? Y bueno, si identificamos bajo qué estructura de razonamiento es o de argumento, estamos hablando que es inductivo. Les están dando casos particulares. Las Rocallosas, los Andes, la Sierra de Guadalupe son ejemplos de cordilleras. La respuesta es general. Y a ver, vámonos con el pilón. Curiosamente, historia se les llega a dificultar más que matemáticas. Va la última, para el cierre. Identifiquen a qué tipo de argumento responde la pregunta. ¿Qué estructura agarra? Y ahí hay una parte importante. Ándale, en este se tardaron un poquito más. Verbois, denme su respuesta.
Ok, David. Ok, ok. 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 ¿Sí respondieron bien o están aplicando la de el poder de la manada? Como lo puso mi compañero, lo voy a poner yo. O sea, se las estoy tomando en cuenta. Pero a ver, algún valiente que me diga por qué es la D. Así que como dicen por ahí, justifíquenme su respuesta. David, adelante. Profe, considero, leyendo bien la pregunta, Ujú. nos plantea que una transformación radical, social. Yo considero que fue la garantía del acceso a una educación pública, laica y gratuita. Por lo tanto, es la D. Ok. Por ahí tienes una idea, aunque no es muy clara, pero va bien. Isa aplicó una muy interesante, por descarte posibilidades. Ok, ¿cómo fue que llegaste a ese descarte de posibilidades, Isa? Porque, por ejemplo, la división del gobierno y los poderes de la Unión, siento que es como más apolítica, Ujú, y la administración del Estado también, ujú. y la adopción del liberalismo político para organizar el Estado mexicano también menciona lo mismo, y entonces habla sobre aspectos sociales, y creo que la garantía de acceso a una educación pública y gratuita es más social. Bien, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Estás en lo correcto. Muchas de estas preguntas, insisto, no, no pueden responderse solamente con un análisis lógico, pero hay que tener en cuenta bien los conceptos. Exacto. Vientos. Buen esquema, Esme. Buen esquema. ¿Sale? Entonces hagamos el análisis. Para empezar, el enunciado plantea un argumento deductivo, ya que estamos hablando de un proceso general, la Revolución Mexicana. Y lo que nos están solicitando es un cambio radical, que eso también es muy importante, pero en el aspecto social. Así es que si yo tengo claro, ahorita vamos con la B, si yo tengo claro qué es lo social, me es más sencillo ubicar la respuesta correcta. Recuerden que cuando estamos hablando del rubro político, y mis queridos chicos de área 3 y de área 4, eso lo tienen que tener bien manejado, estamos hablando con lo que tiene que ver con el gobierno y el Estado, desde la organización política hasta la parte de las leyes. ¿Y qué tipo de gobierno es? Y si yo puedo votar, no puedo votar, si soy un súbdito o no. Todo ese esquema, todos esos vericuetos tienen que ver con la parte política, cosa que no me preguntan aquí. Así que, como bien lo mencionó Isa, de facto la división del gobierno con los poderes de la Unión, que es político, no va. Lo mismo sucede con el liberalismo político, ya que maneja sí la parte ideológica, pero anclada al ámbito político. ¿Sale? Cuando hablamos de economía, estamos haciendo referencia a la forma en cómo se genera y se distribuye riqueza. Y esto implica actividades económicas y gestión de las finanzas.
Ahí es cuando entra en el rollo de el mercantilismo, capitalismo industrial, economía de libre mercado, gestión de recursos naturales, empresas, globalización y bueno, todo un montón de cosas. De las 4 opciones, la B es la que tiene que ver con el ámbito económico. Cosa que no me están preguntando aquí, me están indicando a lo social. Y entonces lo social está haciendo referencia a estas interacciones que se dan al interior de la sociedad, que si hablamos de educación, que si hablamos, por ejemplo, de igualdad de oportunidades, acceso a la salud, jornadas laborales más justas, que si tienen seguro social, que si las leyes los tratan a todos por igual, que no haya privilegios, por ejemplo, en fin. Y la única que cuadra con ese término es la D. ¿Sale? Si ustedes tienen bien claros esos cuatro ámbitos y cada tema de historia, fíjense, hasta aquí les estoy dando un tip para aprender historia. Lo van estudiando o analizando desde esos 4 ámbitos, pero que además se van a juntar, ya tienen con qué defenderse de cualquier pregunta de este tipo, que si llegan a aparecer. Y otra vez, como ya lo visualizaron, la parte del razonamiento de poner ciertas palabritas que generan que esto sea capcioso, así como la redacción de las respuestas, pues tienden a hacer un desafío si no se toman en cuenta estos elementos, ¿vale? Entonces sí, efectivamente es la D. O sea, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Esa es inmediata práctica para sus horas de estudio personales. ¿Cómo se sintieron hoy en la clase? Que la de mañana también va a estar bien buena. No sé en lógica, pero va a estar bien buena. ¿Pude responder tu duda, Esme, respecto a la B? Bien, ¿cómo se sintieron hoy con estos temas? Muy bien, perfecto, esa es la idea. Bien, la verdad estuvieron muy padres los ejemplos, las actividades. Bastante buen ejercicio. Y entonces, pues ahí estamos preparando el terreno para lo que viene después, que es la parte del lenguaje formal, bueno, la parte del lenguaje natural, lenguaje formal, que eso es lo que vamos a ver mañana. Y si todo resulta como lo planificado, pues vamos a entrarle a la parte de las falacias, que a mi gusto es de lo más divertido que pueden ver en lógica. Dame chance. De hecho, lo que voy a hacer es un corte. Acabando la parte de lógica, como sí es bien importante, de hecho creo que en términos de examen es lo más relevante del curso de filosofía. Digo, el resto igual es imprescindible, es muy interesante, pero en cuestiones prácticas, pues sí, lógica gana. Entonces, tengo un ejercicio ya listo para que ustedes pongan en práctica esto. Solo que me quiero esperar a compartírselos hasta que hayamos acabado de ver los contenidos de lógica. Digamos que es un examen
de toda esta rama, que bueno, ya se dieron cuenta que es muy importante y que a ustedes les va a servir muchísimo. Por eso, atención muy especial. Y eso que estamos dejando de lado otra serie de temas que, bueno, por cuestiones de tiempo no los voy a abordar, sino más largo este curso. Por ejemplo, los cuadros de verdad, que también son muy interesantes, o la lógica proposicional, eso sí, que está más choncho, pero bueno, les digo, por cuestiones de tiempo no lo vamos a tocar, nos vamos a centrar en lo esencial que es para el examen. Y yo creo que para el viernes, estamos miércoles, entre mañana y el viernes les voy a soltar esa prueba, y si vamos a buen ritmo y no hay retrasos, cerraríamos la semana con lo que sería la parte de lógica. Es decir, en vez de dar la clase como tal, nos vamos a reunir y se van a enfrentar a mí por medio de ese examen. Van a tener un espacio para resolverlo online, un tanto incorporando esta parte de la práctica de simulación para el examen. Y bueno, creo que no está tan largo, entonces yo creo que sí nos daría tiempo de revisarlo, y bueno, de esa manera cerraríamos la parte de la semana libre, que como se dieron cuenta, pues la invertí en lo clave de filosofía, y que bueno, también les va a servir para otras partes del examen. Y el lunes continuaríamos con ética, con yo creo que por mitad de semana estaríamos en la parte de estética, y entre jueves y viernes andaríamos rondando por lo que sería ontología y epistemología. Que insisto, todo este curso es una introducción pues bastante general de lo que es la filosofía. Quedaron por ahí, y lo reconozco, pues, muchos otros temas, ¿no? Pero si los toco, sí sería por lo menos mínimo un curso de un mes. Y pues bueno, creo que ahí hay otras cosas que abordar. Y por lo pronto no es tan necesario, que espero que después de esta experiencia de tener estas probaditas de filosofía conmigo, quieran aprender más. Y sobre todo valoren lo que es la filosofía. ¿Sale? Entonces, bueno, de cualquier manera voy a darme un espacio para que durante la semana genere o busque otros ejercicios y ustedes puedan practicar. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, también manténganse en el chat, porque hoy voy a darme una oportunidad de por lo menos compartirles esta presentación y el material de estudio que tienen que ver con estas dos unidades que hemos visto, bueno, con estos dos temas, lo que es Introducción a la Filosofía y Lógica. Ojo, son libros que vienen con el fin de complementar. Tampoco no es obligatorio que se lo lean todo. Tal vez sí, pero un poco más adelante. Van con el fin de reforzar. Y las presentaciones que les voy a compartir, pues además de tener lo que ya expuse, van con la intención de que las consulten al final, porque vienen recursos de estudio que igual puede favorecer el aprendizaje de estos temas, ¿sale? Entonces, yo creo que en un ratito les voy a proporcionar esas ligas, y si tienen alguna duda o pregunta, pues con todo gusto me la pueden hacer llegar, y porfa, esténse al pendientes del grupo de WhatsApp, ¿sale? Por el momento, pues sí, no me da abasto la vida para que les manden mensajes personales a cada uno. ¿Ok? Cuídense mucho. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos mañana. Hasta luego.